Aprendiendo del Zohar. Prefacio. En la cueva donde fue escrito el Zohar se encuentra una piedra con los nombres de los 10 rabíes, todos ellos colaboradores del Zohar, bajo la guía de Simón Bar Yochai. El lugar en el que se encuentra la cueva es llamado la Hidra, la cámara, o A-Hiedra, de Rabí Simón Bar Yochai, y Rabí Yossi, y Rabí Isaac, y Rabí Yossi ben Jacob, y Rabí Judá, y Rabí Abba, y Rabí Eliezer, y Rabí Yitzhak, y Rabí Chijá, y Rabí Yehsi. Leer y estudiar el libro del Zohar. ¿Qué significa esto para nosotros? La importancia de estudiar el secreto del Zohar quizás se ilustra mejor con algunos comentarios de los antiguos sabios de la Torá y de los cabalistas mismos. Además, el texto del Zohar nos muestra muy claramente cuán crucial es que nos ocupemos en esto. No incluimos citas, referencias a pie de página porque no tienen importancia para nosotros. Además, todo lo atraemos de una sola fuente. Tikunei de Zohar, parte del Zohar. En este tiempo, un espíritu partirá y nos retornará en el espíritu del Mashiach. El infortunio sea para aquellos que causan su partida y alejamiento del mundo, nunca sin retorno. Estos son los que hacen que la Torá sea un lugar seco y estéril, y que no deseen sumergirse en la sabiduría de la Kabbalah. Aflicción para aquellos que traen la pobreza, la guerra, la desgracia, el asesinato y la destrucción en el mundo. Las letras de la palabra de Bereshit Génesis pueden ser reacomodadas para ser leídas como Atar Yabes, que significa un río de la Torá destruido y seco. En ese momento, cuando está seco, los niños debajo gritan al unísono y dicen Shema Israel. No hay sonido ni respuesta aún. Estos se refieren a aquel que causa que la cábala y la sabiduría partan de la Torá oral y la Torá escrita, provocando que otros no intenten entenderlas, diciendo que no hay otra cosa que el Pashat, el significado simple, en la Torá y el Talmud. Ciertamente es como si fueran la causa de que el flujo divino parta de este jardín y el río de la Torá. Miseria para aquellos, pues hubiera sido mejor no haber sido traídos al mundo y no haber estudiado nada de Torá oral, pues se considera como si hubiera retornado el mundo a la falta de forma y al caos, causando pobreza en el mundo y una prolongación del periodo del exilio. Uno está obligado a involucrarse hasta el límite de sus mejores capacidades en los secretos de la Torá. Rabí Abraham Azulay, considerad que si uno no conoce la sabiduría de la Kabbalah, es como una bestia, porque guarda las mitzvot, los preceptos, sin saber la razón y gustar de ellos, solo manteniéndolos como una tradición, y se parecen a bestias que comen heno, que no tienen el sabor del alimento hecho para el hombre. Y aun si uno está muy involucrado en cuestiones de negocios y muy preocupado, que no está eximido de ocuparse de la sabiduría de la Kabbalah, debe tratar de sustraer en alguno de su tiempo, de sus actividades, cada día, para sumergirse en esta sabiduría, porque es el fundamento de la Torá. Usted no está exento de estudiar la Torá interior, es decir, Kabbalah, porque sin esto la persona es como un buey que come paja. Involucrarse abiertamente en el estudio de la Kabbalah ha estado prohibido solo por un periodo limitado de tiempo, hasta el año 5250, 1490 antes de nuestra era cristiana. La generación que llegó después es llamada la última generación, y aquello que estaba prohibido se permitió, y este permiso se nos ha concedido para que nos ocupemos del estudio del Zohar. Y desde el año 5300, 1540 antes de nuestra era, es sumamente deseable que las masas grandes y pequeñas se ocupen del estudio de la Kabbalah, y por este mérito el rey Mesías vendrá en el futuro, y no en cualquier otro mérito. No es correcto ser desanimado en el estudio de la Kabbalah. Rabí Jacob Abujet Zeira. No hay alegría que pueda compararse con el regocijo de conocer la sabiduría secreta de la Torá, porque esta es la razón principal por la cual el alma viene a este mundo. Mientras el hombre no conoce la sabiduría secreta de la Torá, camina en la oscuridad como un ciego o como en un túnel.
Cuando uno conoce esta sabiduría, emerge de la oscuridad hacia la luz. El conocimiento del hombre no queda establecido ni ampliado excepto a través del conocimiento de los secretos de la Torá, a través del libro del Zohar. El Ramjal, Rabí Moshe Hail Luzzatto. Respecto de una persona que gime todo el día en sus plegarias y aún no conoce el secreto de la unificación del nombre de Javayá, apropiadamente es que está dicho: entonces vendrán a llamarme, pero no les responderé. Me buscarán temprano, pero no me encontrarán, porque han aborrecido el conocimiento y no eligieron temer al Señor. Pero aquellos discípulos de la Kabbalah ascienden a las alturas y se conectan contigo, como un vínculo de fe, para suscitar la divina y buena voluntad que emana delante de ti, e inmediatamente un océano de bendiciones se abre ante ellos, y todos tus misterios son revelados delante de ellos. Y esto es la Kabbalah, sabiduría de la verdad que revela tu verdad en el mundo. He sabido a través de las palabras de nuestros sabios que incluso la lectura del Zohar, sin comprender una palabra de él, es un mérito espiritual muy grande y poderoso, y no será merecedor de cosas grandes, y uno será merecedor de cosas grandes y milagrosas. Y esto puede compararse con alguien que está enfermo y necesita un doctor con urgencia. Este le proporciona la medicina, y aunque la ciencia médica no conozca cómo curar esa enfermedad, la medicina que el doctor le da funciona y lo sana. La humanidad se restaura y acelera la redención de la nación de Israel. Yasarkel. Todos aquellos que desean la unidad con Javayá, a través de la compasión, como está dicho, a través del libro del Zohar será redimido con misericordia del exilio. Todas las pesadas regulaciones están siendo anuladas, y no hay nada como el Zohar, que es como un muro opuesto a todas las posibles regulaciones pesadas. Este purificará y santificará el alma hasta que ella es purificada y radiante. Este lo protegerá contra eventos malignos en este mundo y en el mundo por venir. Uno será inalcanzable para los acusadores y su mala inclinación. El libro del Zohar permanece oculto hasta el final de los tiempos, es que habrá una generación a la cual esto se le será revelado. Por el mérito de ocuparse de este libro vendrá el Mesías. Entonces la tierra estará llena de conocimiento, y así como Israel no fue librado de Egipto hasta ser santificado desde lo alto por el único santo, bendito sea él, con la sangre del sacrificio de Pesaj y de la circuncisión. Ambos sacrificios significa que los hombres rinden su nefes animal en favor del dar. La futura redención, Geula, no será liberada hasta que la misma gente cause desde abajo la redención final y se haga merecedora de convertirse en un cli, en un receptor completo de la bendición, como santo efecto de la luz del Zohar. Este es el deseo del uno y único. Bendito sea él, bendito es aquel que se hace merecedor de la luz del Zohar. A través del mérito de estudiar este libro, el Zohar, la nación judía saldrá del exilio de una forma misericordiosa. De la Ariza, Rabbi Isaac Luria Azkenazi. La persona no completa del todo su obligación de estudiar Torah, involucrándose en el Tanaj, la Mishnah, la Haggadah y el Talmud babilónico. Mejor uno está obligado a comprometerse lo mejor de su habilidad en el Zohar, en los secretos de la Torá y en el trabajo de la carroza, porque no hay mayor placer para Hashem en toda la creación que cuando sus hijos abajo se involucran con los secretos de la Torá, para conocer su grandeza, su belleza y su supremacía. Mi maestro de bendita memoria solía decir respecto a aquella persona muy inteligente y de agudísimo ingenio en el estudio del Talmud, que es bueno para ella 1 o 2 horas por día, y no más para quebrar la clipa, la cáscara. Pero respecto de la persona que tiene dificultad con el estudio profundo del Talmud, es mejor probar el interior de la cosa, por ejemplo, de la fruta, antes que la clipá. Rabí Baal Shem Tov. En esta generación, la del talón del Mashiach, el Ariza y el Shem Tov han dicho que es una mitzvah revelar aspectos ocultos de la Torá y secretos sobrenaturales para quemar las espinas del viñedo. La redención de Israel y todo el valor de Israel depende de estudiar el Zohar. Rabí Gaón de Vilna. Aquel que es capaz de entender los secretos de la Torá y no trata de comprometerlos será juzgado directamente. Quiera Hashem tener misericordia. La esencia de la redención depende de estudiar la Kabbalah. La redención vendrá solo con el estudio de la Torá, y la esencia de la redención dependen de estudiar la Kabbalah.
Todos aquellos que no entienden el significado secreto detrás del Peshat, el significado simple, ni siquiera entienden el significado simple. El mal impulso es incapaz de vencer a aquellos que se ocupan de captar los niveles secretos de la Torá. Rabbi Benz Ishai. Escuchen a aquellos que pueden oír y comprender, aquellos dotados de inteligencia, de los cuales nuestros sabios han dicho y que he advertido, informado a cada judío de acercarse al santo involucrándose en los secretos de la Torá y sus aspectos ocultos. Ella es el árbol de la vida para aquellos que la comprenden. Rabí Eslomón, Eli Hashib. Ellos dicen, está escrito, el secreto de Javallá es para aquellos que le temen. Este versículo se refiere a la idea de que aun si el judío estudia la Mishnah, la Gemara, y sin embargo no siente temor de los cielos, de nada le sirve chapotear en las grandes aguas de la Kabbalah. Todo su esfuerzo es en vano, y todo aquel que es temeroso de Hashem debe aplicarse activamente a los aspectos ocultos de la Torah, que son la esencia de la sabiduría y del conocimiento. Por ejemplo, la gloria de Hashem es algo que es oculto. ¿Cuánto le dará su gloria a Javallá? Cuando te ocupes de la Kabbalah y de los aspectos ocultos de la Torá. Se asombran mucho aquellos estudiosos de la Torá de la generación de que no saben nada, porque no se involucraron en el estudio de la Kabbalah. ¿Cómo pueden resistir sin involucrarse con la Kabbalah? Que ese es el aspecto interno de la Torá. Les resulta extraña al punto tal que ignoran completamente de qué se trata, y todas sus excusas y razones para no estudiar la Cábala son totalmente inadecuadas, y es como es que está dicho, porque la Torá no se encuentra solamente en los cielos, pero si estuviera en los cielos, uno tendría que ir en pos de ella. Y es simple que el significado de este versículo se refiere a todas las partes y niveles de la Torá y del aspecto oculto, que es superior a todos los demás. Bal Hasulan, Rabbi Yehuda Levi Aslak. La redención de Israel y el valor de Israel dependen del estudio del Zohar y del aspecto más profundo de la Torá. ¿Cómo pueden resistir sin involucrarse con la Kabbalah el aspecto interior de la Torá? Lo opuesto también es verdad. Todas las aflicciones y degradaciones que han caído sobre los hijos de Israel son a cuenta de su descuido de la parte más íntima de la Torá y de no haberla valorado, sino habiéndose relacionado con ello como algo superfluo. Hashem no lo permita. Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Cook. Debido a la alineación de la Kabbalah, los secretos de Hashem, las más elevadas cualidades de las profundidades de una vida devota son reducidas a banalidades que no penetran la profundidad del alma. Cuando esto ocurre, la más poderosa fuerza se ausenta del alma de la nación y individual, y el exilio encuentra un terreno que es favorable. No debemos negarnos a cualquier concepción basada en la rectitud y el temor de los cielos en alguna forma. Solo el aspecto de tal aproximación que desea negar los misterios y su gran influencia sobre el espíritu de la nación. Esta es una tragedia que debemos combatir con el consejo y comprensión, con santidad y coraje. Ahora, cuando la salvación final es inminente, la voz de la paloma se escucha en nuestra tierra y los capullos se pueden ver. Y la exigencia de buscar la luz de Javallá, de la búsqueda exaltada de la redención espiritual, de la fuente de Javallá y de su bondad, se acrecienta y florece. Ahora los tiempos requieren el estudio de la Kabbalah, o sea, la Torah interior, con santas visiones que no pueden comenzar a escucharse sino a través del ascenso del alma y la exaltación de su fortaleza en la luz de su vida elevada y pura. Una masa cuyos corazones han sido tocados por Hashem de este campo divino será el poder que sienta las bases de la salvación, el poder que otorga la gracia, la luz de la vida y el orgullo de la grandeza al entero Elan, esencial del renacimiento nacional en la tierra de Israel. El Zohar, que abre nuevos caminos, crea un camino en el desierto, una vía en la aridez. Él y toda su cosecha están listos para abrir las puertas de la redención. Rabbi Michael Ben Pesach Pornar. Ningún grupo, ni asociación, ni movimiento espiritual alguno o de otro tipo que se ajustan a métodos externos y mayormente conducidos por líderes, socialmente y bestialmente, lo conducirá al desarrollo último que es determinado y exclusivo solo para una persona. Solo a través del método individual de Cábala Luriana, que es el método eterno revelado en esta época a la humanidad, hay una verdadera oportunidad para esto.
Por consiguiente, los libros de Ari y del Zohar son dados al mundo para que cada individuo y de esta manera toda la humanidad pueda llegar al camino más rápido para la redención completa y recibir el último rescate de su esclavitud egoísta. Oración previa al estudio del Zohar, por el Ari. Rabia Olamim Ba'adonei Adonim, Ag Barahaman Baislahot, Modin Ananhu Lefaneja, Adonai Eloheinu Be Elohei Aboteinu, Be Ekida Ubes Tita Javaya, Se Ekraptanu, Le Torateja Be Lehe Bodateja, Abodat, Akodesh, Be Natata Lanu, Gelej, Besodok, Terotea a Kedusha, Maanu, Ume Yayeinu, Asherashi Ta, Amainu, Gesed Gadol Kase, Alken Ananhu, Mapilim, Tahanu Neinu, Lefaneja, Setim Hol, Betislach Lehol, Hatoteinu, Ba, Aho, Noteinu, Be, Hal, Ieinu, Onoteinu, Mabdilim, Beineinu, Lebeineja, Ubechem, I, Hi, Razón, Melefaneja Adonai Eloheinu, Be Elohei, Aboteinu, Se, Te, Jonen, Et, Lava Beinu, Leir, Ateba, Ale, Abteja, Be, Tachsip, Ozneja, Led Bareinu, Ele, Betiftach, Le Babeinu, Aharel, Be Sodot, Torateja, Bei, Ye, Limudeinu, Ce Nehat, Ruach, Lifnei Kise, Le Kobodeja, Kereach, Nijoach, Betaaz, Zil, Aleinu, Or Mekor, Nis Mateinu, Behol, Bejinateinu, Be Se It Not Zezud, Mit Zuzod, Abodeja, Akedushim, Asher, Alaidam, Gilita, Debareina, Ele Ba Olam, Uz Jutam, Uz Zehud, Abotam, Uz Zehud, Toratam, Ute Mimutan, Uke Dushatan, Yamot, Lanu, Lebal, Nikesel, Bi Dabarin, Ele, Ubid Jutam, Tair, Echneinu, Bema, Se Anu, Lomdim, Kemamar, Neim Zemirot, Israel, Gal Einai, Be Habita, Niflahot, Mi Torateja, Hiu, Lerason, Imerei, Fi, Beugeion, Libi, Lefaneja, Adonai Tesuri, Begoali, Ki Adonai, Iten Jochma, Mi Pib Daad, At-Tebuna. Oración previa al estudio del Zohar, por el Ari. Amo de los mundos y Señor de señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, Javaya nuestro, Elohim y Elohim de nuestros antepasados, inclinándonos y arrodillándonos, porque tú nos has traído más cerca de tu Torah y de tu santo servicio. Tú nos has iniciado en los misterios de la Sagrada Torah. ¿Qué somos? ¿Qué es nuestra vida que tú, con tu gran misericordia, nos has dado? Por esta razón te damos nuestra oración y nos arrodillamos ante ti, porque tú das misericordia y tú perdonas todas nuestras transgresiones y pecados. Que nuestros pecados no nos separen de ti, Señor. Por esta razón sea tu voluntad, Javaya, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que adaptes nuestros corazones de tal modo que te temamos y amemos. Escucha nuestras palabras y abre nuestros corazones incircuncisos a los misterios de tu santa Torah. Que nuestro estudio, que estamos a punto de realizar ante el trono de tu gloria, sea agradable como una suave fragancia. Derrama sobre nosotros la luz de la fuente de nuestras almas, cualquiera sea nuestra condición. Haz que brillen las chispas de tu santo servicio a través de quien tú revelaste estas palabras al mundo. Ojalá que los méritos
y los de sus antepasados y los méritos de su estudio y pureza nos asistan, para que no tropecemos con el recto entendimiento de las palabras que estamos a punto de estudiar. Que tú brilles sobre nosotros debido a nuestros méritos, por lo que aprendemos, como expresión agradable de la alabanza de Israel. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torá, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables para ti, Jabayá, mi roca y mi redentor, porque Jabayá dará de su boca la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Badarech el Hasulam, el camino hacia la escalera. Lección 1. Ha llegado el momento de aprender el Zohar. Nos es dado este momento. Cada generación tiene su oportunidad y debemos de tomarla. En su momento, también Mosé tomó esta oportunidad. Mosé dijo que no podía hablar porque su boca no era buena. En esa época la oportunidad en parte se perdió por la construcción del becerro de oro. Y también Noé tuvo la oportunidad. Él había construido el arca durante 120 años. El Creador lo había distinguido, pidiéndole que construyera el arca, y la gente se reía de él. Cada generación tuvo sus posibilidades, el Ranjal, el Arí, pero no como nuestra generación, porque ya estamos preparados para oír. Hemos llegado tan bajo, por consiguiente en cierto modo tan alto, en nuestro ego, que podemos entender y tomar lo que se dice en el Zohar. Las lecciones son para los estudiantes de esta generación y para todas las generaciones por venir, hasta la víspera de la llegada de Mesías. Solo tenemos el Zohar. En tanto llegue el refinamiento, lo único que puede traernos la liberación, el rescate y el logro. Y conscientemente, el Zohar nos lleva a un nivel cada vez más profundo de nuestra liberación. Por consiguiente, es un deber que estas lecciones en esta generación también sean transmitidas a usted. Esto es algo que tiene que ocurrirle. Nada viene de arriba si no ha sido despertado desde aquí abajo. Solo poniéndonos en armonía con lo que está sobre nosotros, los milagros ocurren y ocurrirán. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto receptivos. Es importante que usted desee recibir la luz que le trae el Zohar, para que pueda entrar en unión con lo que usted leyó y escuchó sobre el tema. No hay sufrimiento en el mundo espiritual. El Zohar no utiliza palabras que se refieran al sufrimiento. Lo que siempre ocurre nunca es acerca de sufrir. Justifíquelo todo. Cualquier cosa que usted hágala con alegría. La experiencia de sufrir como tal solo viene por nuestra falta de conexión. No intente recordar algo porque ese es un instrumento de nuestro mundo. Intente absorberlo esto en usted. Conducirse conforme a las palabras que leyó o escuchó para unirse con ellas. Eso es el milagro que le ocurrirá. El Zohar ha sido escrito en arameo. El arameo del Zohar es la fuente más interna del universo. El hebreo de la Torá es la primera cáscara que cubre al arameo. Leyéndola primero en arameo, usted alcanza la cáscara más profunda. Luego, cuando empiece a leerla en hebreo, alcanza la primera envoltura. Y finalmente la leerá en su propio idioma. El acento en el hebreo generalmente está en la última sílaba, que no es el caso en el arameo. El arameo es como el hebreo escrito de derecha a izquierda, o de corregido a no corregido. Es la tarea de Israel hacerse transparente, elevarse primero él mismo y luego todos los pueblos. Israel es la fuerza de la columna derecha en el hombre, y los pueblos son la fuerza de la columna izquierda en el hombre. Las del lado derecho provienen de la luz, las del lado izquierdo provienen de la sabiduría y de la verdad, y la verdad se ubica en el medio. Este medio también es llamado la Torá. La Torá, esta es vida. Todo el Zohar habla sobre el curso medio. 10 sabios habían tomado parte en la escritura de este libro bajo la guía de Rashbi. Primero citaron una parte de los 24 libros del Tanaj y después hicieron sus comentarios. Como los procesos mentales para ser entendidos tienen lugar en el libro. Si ven hombres, no piensen personas, porque solo se refieren a fuerzas en la creación, y no a personas de carne y hueso. En una época existieron las personas de carne y hueso en la tierra, pero esto no le concierne al Zohar. Las fuerzas impuras quieren ganar la verdadera luz. Cuando estemos aprendiendo el Zohar, todo tipo de fuerzas intentarán evitar que nos ocupemos del Zohar. Aún así, si encontramos la fortaleza como para continuar aprendiendo el Zohar, las fuerzas impuras dirán, esto es nada para usted. Usted no tiene que hacer esto. Su ego, sus rudimentos básicos, las ganancias de su sufrimiento, de las fuerzas oscuras, y no hay fuerza oscura mientras usted está aprendiendo el Zohar.
Si una palabra termina en una vocal y la próxima palabra empieza con un bet pekaf, debe pronunciarlas como wet fe haf. Las figuras siempre están indicadas en hebreo con caracteres hot, párrafo, alef, 1, maamar, asunto, asoshaná, la azucena. Rabí Siskia comenzó a demostrar con el versículo, como la azucena bajo las espinas, Shira Hashirin. Él pregunta, ¿qué es la azucena? Y se responde, ella es la comunidad de Israel. Israel es la Malhut, porque hay una azucena y hay una azucena. Así como la azucena entre las espinas está coloreada de rojo y blanco, también la comunidad de Israel es influenciada por las cualidades de juicio y de misericordia. Así como la azucena tiene 13 hojas, la comunidad de Israel está rodeada por 13 atributos de misericordia. Del mismo modo, desde que el nombre Elohim aparece mencionado en el pasaje, en el comienzo creó Elohim, Bereshit, hasta que aparece mencionado por segunda vez. Hay 13 palabras en el versículo que son el cielo, la tierra, y la tierra era sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo, y el espíritu, Ibid. Estas palabras circundan e instruyen a la comunidad de Israel. Traducción de Yudá Aslak, columna derecha, aproximadamente en la mitad. Rabí Zizkia comenzó con su disertación. Para abrir el versículo de la Torá, la demostración de su boca requiere decir que el rabí, que está escrito, como una azucena entre las espinas. Usted debe de estar y prepararse para hacer todo lo posible por la unidad en el mundo. Por eso solo es posible si usted se independiza absolutamente de todas las otras personas. Solo entonces puede amar a toda la humanidad. Usted debe ser uno con la fuente. Primero tiene que trabajar sobre usted mismo y luego podrá amar a otras personas. No sabemos en absoluto qué es el amor. No existe el amor y es solo un juego. Yo le rasco su espalda y a cambio usted rasca la mía. Lo que existe, sin embargo, es el esfuerzo para actuar de acuerdo con las leyes del universo. Para ser uno con las fuerzas del universo, que es amor. La gente generalmente traduce azucena entre espinas, a partir de su comprensión que es literal. A partir de su comprensión terrenal de la azucena como una rosa, porque está escrito entre las espinas, cuando en realidad es la azucena, porque proviene del segundo capítulo del Saras Hisirim, y allí el rey Salomón habla sobre la azucena. Lili, no la azucena, la flor en sí misma tiene la cualidad de hacer ciertas comparaciones. Hay en ella algo de la azucena y algo de la rosa, ambas cualidades, y no nos importa si algo existe o no, porque el Zohar no dice una sola palabra referida a nuestro mundo. Entonces, ¿cómo podemos aprender utilizando la palabra de nuestro mundo? Todo el Zohar tiene un propósito, llevar al hombre hasta cierto punto más allá de la gravedad. Mientras experimenta la gravedad, obtendremos una nueva dimensión de la vida, la delicada línea del medio. Debemos experimentar las palabras del Zohar, tal como está escrito, no tratando de ponerlo en consonancia con todo lo que sabemos. Debemos eliminar nuestro conocimiento, porque ¿de qué modo podremos experimentar la dimensión desconocida de la perpetuidad? Experimentarla significa que debe moverse en forma separada del intelecto terrenal, ya que nadie se lleva su intelecto terrenal. Él pregunta, si la, ¿qué es la azucena? La azucena, y responde, ella es la colectividad de la Kenes de Israel. Zeb Geyea Kanuseta Yushirea la. Esto tiene nada que ver con el Israel de carne y sangre, solamente si se unen con sus raíces espirituales, sino que se refiere a fuerzas espirituales. Usted no debe pensar en la Kenes como el Parlamento, ni en el Zohar, ni en la Torá. Se menciona palabra alguna referida a nuestro mundo. Aprenderemos lo que significa el cielo, la tierra y etc., porque no hay otra manera que utilizar el idioma de nuestro mundo.
El arameo y el hebreo de la Torá se han preservado auténticos. En ellos todas las fuerzas del universo permanecen en su forma auténtica. No realice ninguna acción, porque eso está equivocado a priori. Entender con su cabeza no lo llevará a ninguna parte en lo espiritual, solo cuando lo experimente. La experiencia trae la comprensión. Permítase ser guiado por el Zohar. No tenemos apuro con esto con el Zohar. Si solo estudiamos un versículo puede ser suficiente, porque todavía no tenemos el Kelim, ni puertas para la percepción que nos proporcionen una percepción de lo espiritual. En otros términos, usted no ha abierto las puertas para la nutrición espiritual. Gradualmente la luz del Zohar va a ir dejando ligeras marcas en usted, en su yo interior. Ahora es una secuencia de eventos como comer, beber, tomar, sexo y cosas así. No se aferra a su ego. Usted no perderá su ego, pero permítale al Zohar hacer su trabajo. Sea como la cera de la vela, receptivo y manso para hacerse suave, para que puedan ser hechas las ranudas por las que el Zohar, la luz del Zohar, pueda brillar ligeramente en usted. Esto es la Malhut. Malhut del mundo de Atzilut. Melahav Batab. Todo tiene 10 sefirot y la más baja es Melahav Batab, Malhut, la unión de las fuerzas. En otras palabras, Malhut es la creación verdadera. Pregunta de un participante del curso: ¿qué es lo físico? No nos referimos a lo físico. Hay 10 emanaciones de la luz. Las 9 superiores son las propiedades de la luz misma, las cualidades del creador. Y la 10ª es la Malhut, la creación en sí misma, porque el creador quiso crear una creación que fuera única. Para Malhut también hay 10 sefirot en sí misma. 9 de Malhut también son propiedades de la luz misma. Solo Malhut de Malhut es la creación real. Paso a paso, no iremos más allá de lo que nos indica el Zohar. Daré una breve explicación sobre el Hasulam, pero permítanos que el Zohar sea nuestra guía, porque existe una azucena y allí existe una azucena. Dahayeta si ba si nu hei ba a si ta si ba se nu he. Se trata de trazar una comparación entre dos formas, dos situaciones de la azucena, así como una azucena que se encuentra en las espinas. Si ba se nu he be yu ha he have nu ba have yu se me he. Esa azucena tiene el rojo. Yu si be hei adabase abadame y blanco. Be behaf bebede bebeda en ella. Hemos dicho que hablamos de una azucena que sin embargo tiene algunas propiedades del rosa, el rojo y el blanco. También la colectividad, la Kenes de Israel. Canuseta, yu shi re alá. P. AP. Cierta fortaleza. Malhut del mundo de Atzilut tiene en sí mismo el juicio. De Yuhav, nu she behei y misericordia. Ba de he me ye me. Mire qué comparación traza el Zohar para traernos paso a paso la percepción de esta familia espiritual. La Kenes de Israel es la Malhut que proviene de todas las cosas buenas que nos llegan. El blanco claro no tiene fuerzas impuras, pero el rojo sí. La Kenes Israel también en sí mismo tiene el juicio, el dinim y la misericordia Rahamín, porque la creación está construida con esas dos fuerzas, misericordia y juicio. No podemos sin esas dos fuerzas. El Zohar nos enseñará cómo tenemos que tratar con estas fuerzas, así como la azucena tiene 13 hojas. Yuse beje yu yugi yuge ailaye me hei si ba
Si, Nu, He. También la Kenes Israel. Kahaf, Ka, Kabeset, Kabeset, Yu, Se, Re, Alá. Kenes Israel. Tiene 13 cualidades de misericordia. Yuse, Beje, Yu, Gimel. Me, Da, Gi, Te. Ge, Re, Ge, Me, Yu, Me. Que la rodean por los lados. Esta es la segunda comparación. Así como el blanco y el rojo de la azucena se corresponden con el din y el rajamín. Otro elemento de la azucena es que una azucena tiene 13 hojas. También la Kenes Israel está rodeada por las 13 cualidades de misericordia. ¿Puede usted imaginarlo esto por sí mismo? Así todos aquellos que estamos estudiando la Kabbalah, aquellos que estén listos para ponerse a sí mismos de acuerdo con la Malhut, o sea, la Kenes Israel, todos nosotros aprenderemos de esas fuerzas administradoras superiores. Mientras estamos aprendiendo, nos permitimos marcar las mismas 13 propiedades de misericordia en nosotros. Estaremos rodeados por las 13 propiedades de la misericordia. También Elohim, Alefe, Alaku, Yeme, Alakuyem. El nombre del creador que se refiere a su actitud respecto a las creaciones más bajas con la ley, es el din. Que Elohim, su significado vendrá más adelante. Permítanos que nos hable el Zohar y no que yo les deletree cada palabra porque pierden toda la vitalidad. Usted experimentará todo a su debido tiempo. Yo pronuncio ese nombre como Elohim, a pesar de que está escrito con una Hei en lugar de una Kuf. Lo pronuncio como Elohim porque no quiero usar su nombre en vano. Recuerde eso. Y por eso yo hablaré sobre Elohim y lo escribiré con Kuf. También en la vida cotidiana, por ejemplo, si corre por la calle y se golpea un pie, usted maldice. ¿Qué tiene que ver el creador con eso? Usted debe permitir que las cualidades del creador se incorporen en usted. Él desea ávidamente que seamos como Él según sus cualidades. Él es misericordioso, así debemos de ser. Como Él es misericordioso, nosotros debemos de serlo también. Entonces, de ahora en más, si tropieza con algo, aunque lo hiera o mucho, no intente usar su nombre. Sea consciente de lo que está haciendo. No use su nombre en forma que sea negligente. Todo lo que construyó desde su corazón se irá, en un momento lo escupirá. Ese es el significado del proverbio de colgar diamantes dorados de la nariz de un cerdo. Así es el nombre Elohim desde el momento en que es mencionado por primera vez. Meseai Senu Zakar, cuyo nombre es utilizado en el versículo de la Torá. Si be mekuf rea, si be ka ahaf, bereshit, bara Elohim, en el principio creó Elohim, bereshit, Alá, kuyeme, kare aseyu tab, bereja, hasta la llegada, hasta la segunda vez que aparece el nombre Elohim, hay 13 palabras. Jereai, Yua, Yugi, Melayu, Me. Y además para rodear la Kenes de Israel. La Shebebet, Ata, Kaf, Nu, Shita, Yusere, Alá. Y para protegerlo. Bala, Shimereta. Aquí habla de 13 hojas y 13 propiedades. Quiere darnos una prueba de la Torá, porque la Torá es la fuente de todo. Entre la primera y la segunda mención de Elohim hay 13 palabras, y entre esas dos indicaciones hay 13 palabras dadas por las cualidades de misericordia por las cuales Elohim protege a la Kenes de Israel.
Siahaf, son ellas, preposición. Ata, el cielo. Gesemeyume, y la tierra. Beata, Gearei, y la tierra. Begearei, estaba. Geyu, taje, caótica. Tajere, tajeba y desolada. Babet, jebab, y la oscuridad. Bajesi, res, sobre. Ailá, la superficie. Fe, nu, ye, del abismo y de las aguas. Ta, je, ba, me, y el espíritu. Ba, re, ba, je, hasta que aparece nuevamente el nombre Elohim, mediante la conjunción ba, ay. En hebreo, ambas palabras se convierten en la siguiente en una sola. Lo que quiere decir entre las dos indicaciones de Elohim de las 13 palabras, así están colocadas hasta la siguiente mención de la palabra Elohim flotó. Dahaf ye nu ba, aida, ala, ku ye me re jaf, fe tab, be Gi be, con lo cual se indica que Elohim protege a la entidad de Kenes de Israel. Hasta ahora simplemente hemos traducido el primer Od, párrafo del Zohar, y comenzaremos con la aplicación del Bal Hasulam de Yudá Aslak. Al principio experimentamos muy poco, porque no tenemos el Kelin, el recipiente, nacemos como animales y gradualmente debemos desarrollar la percepción de lo espiritual, porque ésta no le es dada a la humanidad, y debemos desarrollarla. Es por esta razón que un hombre se convierte en un hombre real solo cuando comienza a trabajar sobre sí mismo. Por supuesto que todos somos seres humanos, porque a los ojos del Creador todos somos perfectos, solo que nosotros no lo experimentamos aún. Por consiguiente, no desarrollamos nada, no conseguimos nada, sino que nos purificamos a nosotros mismos, nos hacemos transparentes y como resultado conseguimos más percepciones. Conseguimos una percepción espiritual e intelectual real que no es posible verlas por separado. En nuestro mundo tenemos sentimientos e intelecto. Si un hombre solo usa su intelecto, es un esclavo de su intelecto, y cuando hace todo con su corazón, descuida su intelecto. Separar uno del otro no contribuye a la realización de las personas. Tiene que haber un camino intermedio, donde los corazones se fusionen con los intelectos, y el hombre no sienta ninguna separación entre el corazón y el intelecto. Antes de que el hombre llegue a la Kabbalah, se dice que respecto de algo, con su mente piensa una cosa y con su corazón otra. Estos son los tres reinos. Por esta razón, todas las confusiones llegan a las personas. Todas las formas de impotencia vienen como resultado de esto. También la física. A través de la Kabbalah, usted unirá el intelecto y los sentimientos, y como resultado, obtendrá el curso medio y esa es la verdadera realidad. Solo en el medio podemos alcanzar la totalidad. Entonces podremos experimentarla. Milagros habrán todos los días. Ya no necesitamos a los profetas, porque todos los profetas convirtieron, con enorme devoción, sus carencias terrenales en nada. No necesitamos hacer esto en nuestra generación. Lo que tenemos que hacer es ponernos en armonía con las fuerzas espirituales del Zohar que llegan a nosotros, hacernos receptivos y así atraer la luz. No soy yo quien hace algo, sino que la luz está trabajando conmigo, y lo único que tengo que hacer es hacerme como la cera blanca, y ese es el problema, y esto es muy difícil. Todos tenemos la actitud de que lo sabemos todo. Así cuando haya leído estas palabras, trabaje duramente sobre esta actitud de saberlo usted todo. Comience a trabajar sobre sus malos principios. En su trabajo, por supuesto que no, porque en eso usted debe de ser especialista, sino en lo espiritual, donde usted no sabe de qué se está ocupando.
Hágase receptivo como una cera y recibirá. Cada uno de nosotros recibirá absolutamente. Melá ba seta hei ba gila reme marglot ahasulam. El pie de la escalera. Estamos empezando por primera vez con nuestras clases del Zohar, pero en inglés. Hace varios años que nuestros lectores en inglés me piden que dicte lecciones del Zohar en ese idioma, para brindarles una ayuda. Ayudar es el principio objetivo del Zohar. El Zohar les ha sido dado a toda la humanidad para permitir que la gente pueda enfrentarse con su mala encarnación y superarla. Entonces la persona verá la luz perfecta, la luz que da vida y realización, sobre la base de todo su trabajo y de sus logros. No respondí a todos estos pedidos, primero y principal, porque el inglés no es mi lengua materna y porque no vivo en un país que sea de habla inglesa, sino en los Países Bajos, en Ámsterdam. Aunque todo el mundo habla un poco de inglés, no en mi país de habla inglesa. Pero la verdadera razón era que todavía no había llegado el momento, no estaba listo para hacerlo. Y ahora estamos empezando esta clase del Zohar. En este estudio combinaré todo el estudio de la Kabbalah, tomando el Zohar como el eje, como la parte central del estudio. Por otra parte, tomaré algunos aspectos de la Kabbalah del Etz Zaim, del árbol de la vida del Ari. Principalmente todo estará basado en el Ari, en su libro de Shmone Searim, las 8 puertas, así como de otros. Antes que nada, y previo a comenzar con el Zohar, tengo que hacer una breve introducción para librar a los estudiantes de la Kabbalah de muchas actitudes que han recibido de otras escuelas que están dispersas por el mundo. Hay 3 escuelas en el mundo, una en los Estados Unidos y 2 en Israel, y todas ellas naturalmente es que acercan a la persona a la Kabbalah, pero solo son para principiantes, para aquellos que recién empiezan con la Kabbalah, para aquellos que por primera vez sienten necesidad de la espiritualidad. La actitud es conocer para ellos. Quieren conocer porque piensan que conociendo cosas, que a través de los conocimientos arribarán a la revelación de lo espiritual, la cual les dará la vida, la felicidad y la realización. Si ustedes prefieren continuar con esta clase de actitudes, lamento decepcionarles, porque la verdadera espiritualidad solo la podemos encontrar en un estudio que sea puro y limpio, genuino del Zohar, que no es fácil de encontrar en el mundo entero, y en el estudio genuino de los libros santos de Ari, Rabbi Luria Ashkenazi. En estos libros podemos encontrar el verdadero camino hacia la realización. La actitud es muy importante. Mis estudiantes de los Países Bajos y de Bélgica ya saben cómo ajustarse durante las clases, así como cuando estudian la Cábala solos en su casa, especialmente cómo actuar en clase. Cuando escuchan la voz de su profesor, la actitud está relacionada con lo interior, con la forma en que uno lo internaliza, la actitud interior, las intenciones. En el idioma sagrado se dice kavaná, el plural es kavanot. Ábrase y sea receptivo. No traten de aferrarlo con su mente terrenal, con el intelecto. Tuve muchos estudiantes en las clases del Zohar. Hasta el momento he dictado exactamente 100 clases a mis estudiantes holandeses y belgas. Cada clase dura aproximadamente 3 horas, así que son 300 horas del Zohar. Hace aproximadamente 3 años decidimos no permitir que ingresen nuevos estudiantes a nuestro grupo principal, para mantener un nivel que sea elevado, lo más elevado y profundo, para estudiar la fuente de la Cábala. Los estudiantes no hacen preguntas por una inquietud que sea intelectual. Saben que solo tienen que formular una pregunta cuando proviene de un dolor. En verdad, solo respondo a esa clase de preguntas, porque la pregunta es una carencia, gizarón, y la respuesta del profesor viene a completar esta carencia. Este es el tipo de preguntas que respondo, pero inclusive en ese caso les enseño que sean pacientes, porque todas estas preguntas forman sus kelim, sus recipientes, la carencia a la que tarde o temprano llegará un poco de luz. Este es el tipo de actitud que espero. Por eso comencé esta primera clase hablando acerca de la actitud y lo repetiré muchísimas veces y trataré de explicarlo una y otra vez, cada vez con mayor profundidad. Hay muchos otros aspectos que están relacionados con el estudio del Zohar. Se trata de un estudio sagrado y no es a efectos de conocer, como he dicho. Este es el motivo por el cual uno no ve que en el mundo se estudie el Zohar.
En algunos lugares estudian y dicen que les resulta suficiente e inclusive que les ayuda a escanear el Zohar y leer la traducción en inglés o en otro idioma. Y lamento decepcionarles, ninguno de ellos funcionará. Escanear el Zohar con la vista no lo ayudará. Quizás pretendan que ustedes crean en esto, pero les digo que no. El nombre de la Cábala es Jotmat Haemet, sabiduría de la verdad, y por eso debo decirles las cosas tal como son. Escanear con los ojos no los ayudará. Uno puede estudiar todo el Zohar 10 veces y no lo ayudará. Tampoco lo ayudará guardar una edición en miniatura del Zohar en el bolsillo cerca de su corazón. Podría ser bueno para su disposición psicológica, pero el Zohar no tiene nada que ver con la psicología. El Zohar les proporciona a las personas el ascenso espiritual, pero no es que el Zohar debe de ser traído hacia abajo por las mentes egoístas terrenales de las personas, que solo quieren utilizar el Zohar. Es imposible hacer un mal uso del Zohar. Estudiando con nosotros no tendrán ninguna chance de escaparse de trabajar sobre ustedes mismos, de trabajar sobre su propio ego. No se trata de hablar de Kabbalah, sino de vivir la Kabbalah. Esto es lo que veo alrededor. Se habla de Kabbalah. La gente tiene algunas ideas acerca de la Kabbalah, pero solo son intelectuales, que resultan convenientes para sus mentes egoístas, sus deseos de seres terrenales que solo quieren más. Dame más espiritualidad también. El Zohar dice hab, hab, ladrando igual que un perro. Hab significa dar en la lengua sagrada y dicen hab, hab, deme este mundo y también el mundo por venir. Y eso no es lo que encontrará con nosotros. Ustedes serán elevados y llevados a las profundidades de su interior para entrar en una especie de conformidad con el espíritu del Zohar. Y solo esto es lo que los va a ayudar. Solamente esto les traerá la redención a la persona. Estudiaremos el Zohar para acelerar nuestra redención personal y con ello también la redención de los otros, pero de una manera personal y no grupal, porque ningún grupo puede darle la redención a una persona. Más aún, el estudio de la Kabbalah no le traerá la redención a nadie que estudie en grupo, porque en un grupo una persona puede ser consolada por otra, que también está ciega, y por lo tanto un ciego ayuda a otro ciego. Por eso es que debemos dirigir nuestros ojos hacia arriba, hacia el ojo que siempre ve, el ojo que sabe todo, que se encuentra dentro de cada uno de nosotros, el ojo que no se cierra. Veremos que estas no son solo palabras, es el ojo de Ari Hampin. Necesitamos la espiritualidad. ¿Y para qué necesitamos estudiar la espiritualidad? ¿Y qué es la espiritualidad? Ya ven cuántas preguntas surgen antes de que ni siquiera abramos el Zohar. Sé que la mayoría de mis nuevos estudiantes que estudiarán con nosotros el Zohar en inglés ya ha comenzado a estudiar el Zohar, quizás durante varios años, en alguna de estas escuelas. Todas estas escuelas están basadas en el espíritu de grupo. No es que lo critique, todo es bueno, de otro modo no existiría, pero me ha sido dado el método para llegar a la espiritualidad por el camino más corto. Y el camino más corto es el trabajo puramente individual sobre ustedes mismos, estudiando solamente el Zohar y el Ezaim, árbol de vida, y eso es lo que me ha sido otorgado. Siento que estoy buscando las palabras. Estoy seguro que Akadosh Baruj Hu, el Creador, me proporcionará las palabras concretas, la actitud correcta para estudiar yo mismo, para enseñar la forma de conducirnos y de conducir al mundo hacia el objetivo de la creación. Y esto con el único objetivo de la creación, estudiar para conocer a su Creador. ¿Qué es la espiritualidad? Todos hablan acerca de esto. El mundo está lleno de todo tipo de conocimientos, de religiosos, de movimientos espirituales. La Cábala no es movimiento espiritual. No puede leer ni encontrar en los orígenes más profundos de la Cábala, en los libros más secretos de los que se podía tener noticia, en los escritos que la gente más santa acerca de la necesidad de estudiar en un grupo. Solamente es a modo personal. Y cuando las personas se juntan y se sienten alrededor de la mesa, cada uno estará ocupado consigo mismo y desde el punto de vista interior que quiere conectarse con otros, con todos los que estudian Kabbalah con uno, pero no de un modo perverso, bailando con otros. No hay nada malo en bailar juntos, en beber alcohol juntos e ir al mar juntos, pero esto hace que algunos crean que a través de otra persona puedan conseguir la espiritualidad y eso es totalmente imposible.
Solo son ustedes y el Ein Sof Baruch, con todos sus lebusin, vestiduras, ropajes, pero son ustedes mismos quienes deben de hacerlo. Las preguntas que les surgen han sido colocadas allí por el propio Creador. Todos tenemos un Creador, pero cada uno tiene su propia alma y cada uno tiene su propio nivel de espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Esta respuesta la trataremos de encontrar un poco más hacia adelante. Yo llamo a esta clase la clase preliminar, pero tal vez la llamemos la primera clase, aunque no toquemos en esta clase el texto del Zohar mismo. Es la primera clase del Santo Zohar. No es fácil estudiar del Zohar, siquiera 1 hora y media de la forma en lo que lo haremos. Sentirán que les llevará toda la semana a trabajar sobre esto. ¿Pero qué es realmente la espiritualidad? Todo el mundo pretende que tenga que hacer algo en lo espiritual. Me refiero a cada movimiento, a cada religión, y cada uno tiene perspectivas diferentes y a veces diametralmente opuestas. Algunos veneran a los animales y otros a la tierra, y otros van más allá todavía y creen en la omnisciencia del sol o de las estrellas. ¿Cómo podemos definir la espiritualidad antes de abrir la primera página del Zohar? Para librarnos de fantasías y conocimientos de cualquier tipo que puedan perturbar nuestro deseo de construir una relación tete a tete con el Ein Sof Baruch, sería algo así. Ustedes pueden comparar una radio de poco alcance, económica, que solo puede recibir las ondas radiales de la ciudad en la que viven. Pueden comprar una más potente, que capte una área más grande. Si viven en Norteamérica, pueden llegar a captar la mitad del país. También hay receptores que permiten captar ondas radiales de frecuencias muy especiales y muy altas, que nos permiten entrar en contacto con un barco que envía alguna información. Entonces todo es cuestión de dónde se recibe la información. Las frecuencias de las ondas, las frecuencias más altas son las ondas más breves y son el tipo de información más alta. Todo tipo de sabiduría se transmite en la Tierra desde un nivel de frecuencia que es diferente, como un ejemplo de las ondas radiales, todas ellas con excepción de la Cábala. Están ubicadas todas ellas en la placenta del universo, como un embrión tendido en el vientre de su madre, que está seguro y sobre todo se siente cómodo en el lugar en que se encuentra. Del mismo modo, todo es dado a la humanidad, la que está en la placenta del universo. Por supuesto que algo es sensual, que tiene similitud con lo espiritual, pero todo se encuentra en la placenta. Pero a la humanidad le ha sido dada la instrucción de recibir la espiritualidad de la fuente, y eso se encuentra fuera de esta placenta del universo, desde el lugar donde no hay nada material, donde no puede ingresar ningún enlace, ni moléculas materiales, ni átomos. Y también ese lugar está estructurado cada vez más arriba hasta el Ein Sof Baruch, donde es totalmente indefinible. Ese es el lugar de los mundos espirituales y allí se encuentran los 5 mundos espirituales: Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. Por supuesto que no hay solamente 5, ya que son infinitos. Decimos que son 5 porque entre el primero, el más alto, y los 4 inferiores hay infinitos mundos, pero a través del Ein Sof Baruch se conectan entre sí. De esa manera proviene la única espiritualidad. En este sentido, espiritualidad significa Or de Hayá, Or de Hain, luz de vida. Solamente esta luz de la máxima longitud de onda conduce a la persona, a la sociedad toda, a todo el universo, a su redención y realización.